El euskera y la lengua familiar o lenguas familiares no son cosas opuestas, son perfectamente compatibles y nuestros hijos e hijas pueden aprender y hablar ambas. Una no va a quitar sitio a la otra. Por eso es importante no abandonar el uso de la lengua familiar. Es importante que tu hijo, hija, aprenda bien la lengua de casa. La lengua que ha aprendido en casa es una herramienta rica, completa, es lo que necesita como base para su desarrollo cognitivo. Sobre todo en el caso de estos chavales y chavalas que han venido a la sociedad de acogida con una cierta edad, que van a aprender aquí euskera, las lenguas locales. Y bueno, pues mientras tanto tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir pensando y la lengua familiar es para ello la herramienta. Luego van a aprender bien otras lenguas. Eh, por otra parte, la lengua familiar es la base para el aprendizaje de segundas lenguas. Lo que saben hacer en la lengua familiar lo van a poder transferir al aprendizaje de las siguientes lenguas. Si saben contar un cuento, si saben leer y escribir, si saben construir un texto, esto lo van a poder transferir a las lenguas que van a aprender. Por otra parte, esta lengua familiar forma parte de la identidad de la persona, es de lo que eres tú, y tiene relación también con tu autoestima. Y es una necesidad y un recurso para la familia. Vemos a veces que esta chavalería es capaz de hacer tareas de traducción, de mediación, precisamente porque conoce y maneja bien la lengua familiar y la lengua local. Es una riqueza. Y es también un recurso no solo para la comunidad de origen, sino para toda la comunidad escolar y para el entorno, para el barrio, para el pueblo. Una persona que se maneja bien en la lengua familiar y en la lengua o lenguas locales. Es una riqueza, bueno, y es un miembro de la comunidad muy valioso. Claro, esto quiere decir que las lenguas familiares deben ser tenidas en consideración por el resto de las personas, aunque no hablen esas lenguas. A esto le llamamos una reciprocidad básica. Las personas que han venido de otros países a menudo tienen que aprender aquí una lengua, dos. Las lenguas familiares, las que estas personas utilizan en su casa, también merecen consideración y estima. Todos debemos y todas debemos estimar el resto de las lenguas de la comunidad. No importa si son oficiales, si no lo son, si son grandes, pequeñas, cercanas, lejanas, árabe, punyabí, tamazic, bámbara, quichua, portugués, catalán, español, todas las lenguas de la comunidad escolar merecen reconocimiento. Una palabra sobre el español o castellano, que es la lengua mayoritaria en nuestra comunidad autónoma, y las personas vascohablantes sentimos que su uso desmedido pone en peligro el uso del euskera. Por eso le damos tanta importancia a darle al euskera, a la lengua vasca, el mayor espacio posible. Esto no es contrario a estimar el castellano como la lengua del alumnado y de las familias que es. Ambas cuestiones están relacionadas y cada una necesita su espacio. Algunos consejos que se pueden dar. El primero es evidente, no abandonar la lengua familiar, que nuestros hijos e hijas se sepan expresar y que puedan, en casa se cultive la lengua familiar. Por otro lado, es interesante saber qué otras lenguas se hablan en la escuela. Vamos a indagar. Comunica al centro qué lengua o lenguas hablas en casa. Si es una lengua pequeña, minorizada, en la que quizá no sabes escribir, no importa. Tu lengua es tan valiosa como todas las demás. Comunica al centro cuál es tu lengua. Es posible, además, que en la escuela se pueda expresar el aprecio por todas las lenguas de la comunidad escolar, de todas las familias. Esto se puede hacer de forma muy sencilla. En algunos centros hay un cartel de bienvenida en las lenguas familiares de la escuela y aparece la palabra bienvenida en todas esas lenguas. Tú puedes colaborar con esto.
Siempre decimos que es importante pronunciar bien los nombres de los niños, que el profesorado pronuncie bien el nombre de tu hija, de tu hijo, y tú también esfuérzate en pronunciar, en la medida de lo posible, de la mejor manera, el nombre del resto de las niñas y niños. Se pueden incluir canciones en las fiestas escolares en la lengua de las familias. Tú puedes aportar qué canción o canciones se pueden escuchar en las fiestas de la escuela, en las fiestas de cumpleaños, donde se puede escuchar la lengua de tu casa. Hay actividades como ese mural que hay en algunas escuelas donde las niñas y niños escriben cuál es su palabra favorita en euskera y en la lengua familiar, cuando no es el euskera. Y este cartel suele ser muy bonito, de colores. Bueno, es una manera de estimar, de mostrar esta estima. También hay otra actividad que se ha hecho en algunas escuelas. En el Día del Euskera, las familias, también las familias venidas de otros países, dicen algo a favor del euskera. Tanto en euskera, una frase que han aprendido, como en la lengua familiar. Y esto lanza un mensaje importante a nuestras hijas e hijos, y es que nuestra familia se aprecia, la lengua de la escuela se aprecia, el euskera, aunque no seamos hablantes. Nuestros hijos e hijas tienen que querer a su profe, pero también tienen que querer la lengua que están aprendiendo y viviendo en la escuela, porque esto facilita su bienestar y su aprendizaje. Así que nuestra actitud y lo que les transmitimos sobre la lengua es muy importante. Y es posible, por ejemplo, en casa, preguntarles sobre lo que saben en euskera, que nos enseñen palabras y aprender algunas con nuestros hijos e hijas. Hablar bien del euskera son modos de expresar ese aprecio para que nuestros hijos e hijas recojan esa actitud positiva y puedan vivir en ella. Procura que disfrute de productos culturales tanto en la lengua familiar como en euskera. Cuentos, programas de televisión, canciones, cine. También te propondría que no envíes, en la medida de lo posible, a tu hijo o hija a la escuela o a jugar en la plaza con un teléfono con internet o con juegos que tengan pantallas, donde se van a consumir productos, sobre todo en castellano y en inglés. Deja que juegue con otros niños y niñas de manera física, de manera directa, en euskera si puede ser. Procura también que tus hijos e hijas pasen tiempo libre con otros niños y niñas en euskera. Deportes, actividades culturales. Si es una actividad que hay que pagar y te resulta cara, pregunta, porque en muchas ocasiones es posible facilitar que tu hijo o hija participe poniendo una ayuda o un modo de superar la dificultad económica. Y estas serían, digamos, las formas más sencillas de facilitar esa convivencia lingüística en la comunidad educativa, en el barrio, en el pueblo en general. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.